Hola a todos, buenos días, soy Fernando. Les quiero avisar que en este momento son las 11:02, se está conectando bastante gente, está entrando justo ahora, por lo que vamos a esperar 2 minutos más para empezar con el webinar. Les pido un poquito de paciencia para que estemos todos en la sala y arrancamos enseguida. Pasa. No sé. Bueno, buenos días de vuelta a todos, gracias por esperar, ya se estabilizó el número de ingresos al webinar, así que ya estamos listos para empezar. Una muy breve introducción. En primer lugar, les agradecemos a todos por sumarse. Este va a ser un curso muy práctico, orientado a herramientas que hoy en día se usan para hacer investigaciones basadas en el uso de públicas, que ahora vamos a ver las ventajas e importancia que tiene esto en un proceso de investigación. Estoy acá con Joaquín Zaini, colaborador del equipo de Forensics. Joaquín, si podés adelantar la presentación para hacer un breve recuento de nuestros perfiles antes de empezar. Sí, bueno, muchas gracias a todos por estar presentes hoy. Lo que vamos a ver van a ser una serie de herramientas y técnicas que utilizamos a diario en nuestro trabajo a la hora de hacer investigaciones y bueno, esperemos que puedan llevarse algo útil de esto para su trabajo diario. Bárbaro. Les cuento muy breve para los que no me conocen. Les decía que soy Fernando Peiretti, yo lidero la práctica de Forensics en BDO Argentina y soy desde hace 2 años el co-líder para la práctica en Latinoamérica. De formación soy contador público, tengo algunos programas en compliance y distintas especializaciones en temas de forensics. Y Joaquín, que nos acompaña, Joaquín es licenciado en Economía, certificado internacional en Ética y Compliance y tiene 3 años de experiencia en la práctica de forensics en BDO Argentina. Joaquín, si querés poner el slide para ya arrancar. Bien, ahí vamos. Bueno, como breve agenda, vamos a estar trabajando sobre metodologías de trabajo relacionadas con la toma de información y el análisis de fuentes públicas. Vamos a ver algunas herramientas interesantes, gratuitas, que están disponibles para cualquiera que quiera investigar y poder de algún modo analizar un volumen de datos en un corto tiempo. Algunos secretos de búsquedas en Internet. Digamos que Google es un gran motor y nos facilita encontrar mucha información, y es interesante tener en cuenta algunas características que tiene Google para poder hacer una búsqueda efectiva y poder dar de algún modo con la información crítica que uno necesita. Y vamos a repasar sobre el final algunos casos prácticos para que veamos en vivo y en directo cómo uno puede hacer rápidamente una investigación con datos públicos, llegar a una conclusión, tanto en casos muy simples como en casos de alta complejidad, donde puede haber involucrado importantes dirigentes de Argentina
y que realmente uno pensaría que se necesita una gran investigación para descubrir de algún modo ciertas cuestiones que ahora vamos a ver, y nos vamos a dar cuenta que con fuentes de datos públicas y el conocimiento de las mismas, uno puede llegar muy rápido a conclusiones muy, muy potentes. Avancemos si podés, Joaquín. Bueno, solo como para tener un vocabulario común de algunos temas, cuando hablamos de estas técnicas, metodologías y herramientas que se usan para trabajar en fuentes de datos públicos, muchos van a conocer esto con una sigla que se denomina OSINT, Open Source Intelligence, que básicamente lo que hace estas metodologías, estas técnicas, es entender las maneras más efectivas de compilar y analizar datos públicos para llegar a conclusiones. Y esto es algo que se viene desarrollando mucho, especialmente en aquellos países donde hay políticas de gobierno abierto, donde cada vez más los gobiernos empiezan a transparentar datos, se hace mucho más potente todas las herramientas con las que uno puede trabajar para llegar a conclusiones efectivas. Y acá tenemos algunas características que nos interesaría marcar respecto de estas metodologías de trabajo, algunas más obvias, otras menos obvias. La primera implica menos riesgos. La verdad que si uno está haciendo una investigación con una computadora en un entorno seguro, corre muchos menos riesgos que llevando adelante investigaciones donde uno tenga que entrar en contacto con los sujetos investigados, donde tenga que físicamente visitar lugares que puedan ser peligrosos. La investigación con fuentes públicas baja mucho el riesgo de la investigación en sí mismo. Luego tenemos también algunos temas de ahorro de costos. No sé, Joaquín, si nos querés decir algo respecto de eso. Totalmente, como vamos a ir viendo a lo largo de la presentación, vamos a ver que con una computadora, que no necesariamente tiene que ser una máquina muy costosa, sumado a la utilización de ciertas herramientas, en muchos casos gratuitas, y algunas técnicas de búsqueda, se pueden llegar a obtener conclusiones muy potentes, por lo tanto no implica grandes costos en ese sentido. Facilidad de acceso es otra característica muy importante. Pensemos en que rápidamente uno puede tener muchos datos. Les digo un ejemplo concreto. Si queremos saber quiénes son los directores de una sociedad anónima, lo podemos saber en segundos, a una gran velocidad, con gran seguridad de la fuente de información, incorporar eso a un proceso de investigación. Y como eso ahora vamos a ver muchos datos más. Sobre vulnerabilidades, Joaquín, ¿qué opinas? Me parece que estamos Bien. con un pequeño problema de conexión ahí con Joaquín. Tema de conexión. Bien, vamos a hablar acerca de, bueno, el proceso de la investigación, ¿no? Los tiempos que demanda. Obviamente el tiempo que demande una investigación va a estar sujeto a la naturaleza de cada investigación, ¿no? Hay algunos que pueden llegar a resolverse más o menos rápido, pero podemos ver que aún así en casos que no necesariamente son sencillos, como puede ser uno de conflicto de interés, por ejemplo, con la utilización de fuentes abiertas, relacionamiento de información en redes sociales, por ejemplo, lo podemos resolver relativamente rápido, que de otra manera quizás no podría ser posible. Y bueno, Fer, está la parte que resta la parte de construcción de evidencia legal. No sé si querés aportar algo en este sentido. Sí. Sí, y te hago un comentario técnico, Joaquín. Tratá, si podés, de cerrar otras aplicaciones que estén consumiendo internet, porque yo desde mi lado te veo con cierto delay y no sé si la audiencia te está escuchando del todo bien. Ok, bueno, sí, tengo todo cerrado. Si llega a pasar eso de mi lado, por favor también avísame. En el caso de la parte de los aspectos legales, un tema que es importante tiene que ver con la dificultad de la construcción de las evidencias en una investigación. Hoy en día en las investigaciones, las evidencias digitales son un pilar central para poder construir y probar un caso, poder demostrar ante un juez que efectivamente estamos en presencia de un caso de fraude o corrupción. En su mayoría y en las, digamos, evidencias más potentes, vamos a estar hablando siempre de evidencias digitales. Cuando hablamos de fuentes públicas, desde el punto de vista de la investigación,
tenemos un gran tema a favor, que esas cuestiones que nosotros podamos levantar en fuentes oficiales y públicas, rápidamente uno las puede incorporar a un file de investigación y son evidencias muy potentes para usar en juicio. Por ejemplo, un caso típico, si yo quiero demostrar que hay un caso de, supongamos, un conflicto de interés, algún soborno pagado por la compañía o recibido por la compañía a través de un empleado, por ejemplo, que creó una sociedad a su nombre y figura entre sus directores, consultar el boletín oficial y de algún modo demostrar que una persona es director o está vinculada a una compañía con documentación oficial del boletín oficial, es una prueba muy contundente que rápidamente puede tomarse e incorporarse a un file de investigación y llevarse a la justicia, y tiene mucha facilidad la toma de esa prueba, en contraposición a otras evidencias digitales, como puede ser acceder, por ejemplo, a correos electrónicos, el disco rígido de una persona, que requiere de muchas más complejidades desde el punto de vista instrumental de cómo uno va a llevar adelante su... Y por supuesto, cuando hablamos de cómo llevar adelante estos procesos de investigación de fuentes públicas, vamos a estar hablando de 5 grandes pasos: una identificación, un proceso de enriquecimiento, una explosión, que ahora lo vamos a ir viendo. Cuando hablamos de identificación, si podés volver, Joaquín, a la página anterior, Sí. Cuando hablamos de identificación, cuando estemos trabajando con fuentes públicas, lo primero va a ser determinar qué vamos a estar investigando, qué empresas, qué personas, y sobre esa identificación inicial realizar lo que denominamos el proceso de enriquecimiento, que básicamente es empezar con la obtención, siguiendo una metodología que nos permita acceder a la mayor cantidad de información de estas empresas y sociedades para tener un primer filtro de análisis donde vamos a poder relacionar estos objetivos iniciales sobre los que estamos investigando, y vamos a poder encontrar otras personas y entidades con las que hay vinculación. Cuando logramos eso, vamos al siguiente paso, que es la explosión. En esta explosión vamos a hacer extensivo el enriquecimiento hacia todos esos círculos cercanos de personas y empresas, y nos vamos a dar cuenta en esa instancia que tenemos una gran masa de datos que nos permiten relacionar y sacar conclusiones entre grupos de empresas y personas que están en un proceso de investigación. Toda esa gran masa de datos, hoy en día está muy en boga el concepto de Big Data, y realmente aplicando técnicas de Data Analytics, uno puede empezar a sacar conclusiones respecto de cómo se relacionan un conjunto de empresas y personas, y encontrar, por supuesto, relaciones muy cercanas y obvias, como una persona que es director de una compañía, hasta relaciones mucho más lejanas. Por ejemplo, pensemos en un vehículo, y un vehículo que tiene una cédula azul, y una cédula azul que pertenece a una determinada persona, y esa persona a su vez que es director de una empresa, que por ejemplo nos quiere ocultar su nivel de vida, no mostrándonos que se compró un auto de lujo, pero nos podemos dar cuenta que a través de su cédula azul esa persona maneja un auto de lujo. Y eso en una investigación nos puede dar una pauta de ciertos comportamientos anómalos si queremos, por ejemplo, detectar un caso de fraude dentro de una compañía. Siempre, por supuesto, es importante, luego de plasmar todo esto en un informe, tener algunos recaudos desde el punto de vista de la información. Joaquín, ¿qué nos recomendás acá desde el punto de vista de algunos aspectos de seguridad que tenemos que tener en cuenta? Sí, totalmente. Existen una serie de medidas de seguridad que consideramos que son necesarias de aplicar previo al inicio de cada investigación. Más que nada esto se debe a 2 razones principales. Una de ellas es proteger la información que vayamos recolectando a lo largo del proceso de investigación. Seguramente, a pesar de ser información pública, cuando esté reunida, seguramente se trate de información sensible. Entonces, por un lado es proteger esa información, y por otra, no exponernos ante el objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación, que puede ser una persona en particular, un grupo de personas, una entidad o lo que fuera. Si
Si cualquiera de estas dos cosas llegasen a fallar, si se llegase a filtrar información o si el investigado percibe nuestra presencia, bueno, se podría dificultar el rumbo de la investigación. Por ejemplo, la persona podría eliminar evidencia o nos podría obstaculizar el acceso a determinada información. Entonces, a partir de esto, lo que decimos es, las recomendaciones que tenemos en cuenta, es no utilizar redes públicas o abiertas. En las redes públicas lo que sucede es que, bueno, en todas las redes en realidad el administrador tiene acceso a todo el tráfico que se genera entre nuestro equipo y la red que se está utilizando. Entonces, de esa manera podría llegar a filtrarse información con la que estemos trabajando. A partir de eso, lo que decimos es que recomendamos la utilización de redes privadas virtuales o las VPN. De esta manera conocemos quién es el administrador de la red, el contenido que circula está cifrado y de esa manera estamos más protegidos ante un eventual ataque. También, bueno, contar con un firewall, en este sentido va a ser una protección extra que va a tener nuestro equipo ante posibles amenazas que podríamos llegar a sufrir. Este firewall va a gestionar el tráfico que se genere entre el equipo y la red. Otra cuestión, en caso que nuestro equipo llegase a resultar infectado. Bueno, una manera que tenemos de minimizar las pérdidas es utilizando un perfil de usuario en la computadora y no uno de administrador. ¿Esto por qué ocurre? Es porque los permisos que tienen los perfiles de usuarios son menores que los que tendría uno con el perfil de administrador. Hay lugares que están restringidos. De esa manera nos protegemos de posibles ataques. Y por último, bueno, podríamos seguir listando recomendaciones, pero enumeramos un par acá. Recomendamos también evitar la utilización de equipos de almacenamiento extraíbles, ya que, bueno, no sabemos si pueden estar infectados y de esa manera podrían ingresar a nuestro equipo y robar información. Bien, vamos a ver ahora unas herramientas. Fer. Perfecto. Ahí estoy de vuelta. Por algún motivo estuve silenciado mientras vos escribías y ahora se me activó de vuelta el micrófono, por suerte. Respecto de herramientas, un poco al principio hacíamos un breve comentario de esto. Hay algunas herramientas gratuitas muy interesantes que uno puede utilizar cuando hace investigación utilizando fuentes abiertas. Una que nos gusta mucho es Newspaper Map. ¿Y qué nos pasa a veces cuando uno hace una investigación? Pensemos un caso práctico donde uno esté queriendo investigar a una persona que vive en algún lugar que no es una ciudad muy grande, una ciudad, digamos, de las más conocidas. Supongamos que queremos investigar a alguien que vive en la ciudad de Chacabuco, en Argentina, y queremos ver si hay alguna mención en prensa. Bueno, cuando queremos buscar eso, a veces se torna un poco complicado hacer la búsqueda en buscadores porque eso se empieza a pisar con información de todo un país, se empiezan a mezclar un montón de fuentes y herramientas como Newspaper Maps nos permiten rápidamente identificar una zona geográfica, una jurisdicción que puede ser muy pequeña. Acá estamos viendo justamente un mapa de la ciudad de Chacabuco y a través de esta herramienta podemos visualizar rápidamente medios de prensa que son de la zona y poder utilizar de algún modo esos sitios para hacer búsquedas específicas. Les cuento un caso práctico que nos suele pasar en investigaciones, especialmente en jurisdicciones complejas que hay en Argentina, vinculadas a industria extractiva, como puede ser la provincia de San Juan, por ejemplo. Si uno quiere hacer una investigación de personas o de empresas, muchas veces no va a encontrar esas menciones en Clarín o La Nación, sino que hay que ir a medios específicos de esas pequeñas ciudades, pueblos o provincias y hacer sobre esos sitios específicos búsquedas particulares. Bueno, en Newspaper Maps sirve rápidamente para identificar cuáles son los medios de prensa principales de cada jurisdicción y esto en cualquier lugar del mundo, tanto en Argentina como si quisiéramos saber cuáles son los principales diarios de una pequeña ciudad en algún país de Europa, por ejemplo, o de Asia o de África. Esta herramienta nos puede ayudar para entender en segundos rápidamente cuáles son esos medios y poder hacer una búsqueda.
Bien, bueno, de la mano con la búsqueda en medios de prensa, otra herramienta que podemos utilizar para consolidar información de redes sociales, medios, publicaciones, es esta que estamos viendo en pantalla, TalkWalker, que si bien tiene una visualización que puede ejecutarse de manera gratuita, ya después, para utilizar otras funcionalidades de la misma, ya habría que acceder al pago. Lo que podemos ver, vamos a ejecutar el video de más o menos para ver cómo funciona este tipo de aplicación. Como les decía, no solo obtiene información este servicio en particular de medios periodísticos, sino también recopila menciones en redes sociales, publicaciones en blogs, foros, lo que fuera. Muchas veces lo que ocurre cuando estamos trabajando con una persona que tiene mucha exposición, el exceso de información muchas veces resulta tan dificultoso como la ausencia de información. Por ejemplo, en este caso, lo que vemos es que buscamos a Alberto Fernández y lo que estamos viendo en pantalla en el video en este momento son las menciones en redes sociales. En este caso, 1.9 millones de interacciones, es decir, también de respuestas sobre las publicaciones, y resulta inabarcable, digamos, ver toda esa información. Por eso, digamos, este tipo de herramientas lo que nos permite es acotar el universo de búsqueda y ver, por ejemplo, en el periodo de esta semana, que estamos viendo del 15 de julio al 21 de julio, hay un pico en las menciones de Alberto Fernández. Esto lo que permite es ver que en ese momento en el tiempo seguramente ocurrió algo relacionado a este sujeto y podemos ir e indagar directamente qué ocurrió en ese momento. También lo que nos permite es ver tendencias donde antes no las veíamos, quizás había cuestiones que se nos escapaban del radar y bueno, gracias a este tipo de herramientas las podemos tener en cuenta. Vamos a seguir avanzando un poco en el video y vamos a ver que además se pueden realizar distintos tipos de filtros, se pueden realizar filtros por medio de comunicación, por país, por idioma, y de esa manera ir todo el tiempo acotando la búsqueda y, como les decía antes, quizás lograr ver algo que inicialmente no estaba en nuestra consideración. Por ejemplo, sabemos que cuando realizamos búsquedas en el navegador, seguramente los resultados se van a ver sesgados por búsquedas previas, por las preferencias mismas del motor de búsqueda, como pueden ser el país donde estamos, el idioma que utilizamos convencionalmente. Entonces, a partir de esto, podríamos ver, por ejemplo, una mención de Alberto Fernández en un país remoto que quizás no teníamos en cuenta en un primer momento, en otro idioma ahí, que nos podría brindar información de utilidad. Bien, vamos a ver otra herramienta relacionada también a cuestiones de recopilación en sitios web. En este caso es Wayback Machine, que ahora vamos a reproducir un video para que puedan ver cómo funciona. Wayback Machine es un repositorio de sitios web que, digamos, uno, introduciendo la dirección web de una compañía, de una persona o lo que fuera, puede consultar una réplica en determinado momento del tiempo. Vamos a ver el video para ver de qué se trata esto. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un ejemplo con BDO Argentina. Vemos que entre 2009 y una fecha reciente a la actualidad, se estuvieron guardando réplicas del sitio web de BDO Argentina. En este caso estamos viendo una réplica del 4 de marzo y ahí vemos cómo era la web de BDO en ese entonces. ¿Qué resulta de utilidad esto? Bueno, quizás estamos realizando una investigación sobre una compañía cuyo sitio web fue eliminado del servidor original, entonces de esta manera lo podríamos consultar, siempre y cuando se haya guardado la réplica, ahora vamos a hablar de eso. O también puede ser de utilidad, por ejemplo, cuando estamos relevando información de determinada persona y queremos saber qué cargo desempeñaba en determinada compañía en determinado momento del tiempo, y bueno, esto puede ser de utilidad para ver ese tipo de cosas. Wayback Machine no guarda todos los sitios web de todo el mundo. Como condición, es necesario que algún usuario haya comenzado con el archivo de la página web y que además el sitio web permita la indexación, así se puede guardar. Pero bueno, son condiciones que pueden darse o no, pero es una herramienta muy poderosa si está la información que estamos buscando. Sí, un comentario sobre eso, un uso que algunas personas le dan en los procesos de investigación,
Realmente cuando uno está investigando proveedores sobre los cuales hay sospecha de ser fraudulentos, es guardar, si tiene un sitio web, uno puede guardar ese sitio web utilizando Web Machine, precisamente para tenerlo siempre a mano y si de pronto hubiera información que cambia, uno puede tener el registro de esos cambios y por supuesto esa información utilizarla en el marco de una investigación. Correcto. Una herramienta interesante para hacer un search, especialmente en todo lo que tiene que ver con redes sociales, es Name CHK, donde uno puede, a través de un nombre de usuario, analizar en cuántas redes sociales una persona está involucrada. Acá estamos poniendo Fer Pairetti, por ejemplo, que es un usuario que yo utilizo, y rápidamente en los puntos que aparecen grisados, la herramienta nos ayuda a identificar que, bueno, que hay un perfil en esa red. Por ejemplo, este es mi usuario de Twitter. Entonces, rápidamente uno puede ver varias redes al mismo tiempo, en muy poco tiempo, identificar información sobre esa persona. Hoy pensemos que se vuelca muchísima data en redes sociales, la gente a veces no tiene del todo conciencia sobre la criticidad de la información que está poniendo, y muchas veces hay investigaciones que se resuelven a través de información que el propio, de algún modo sospechado, publica en redes y que termina autoincriminándolo. Bien, en este caso nos alejamos de lo que tiene que ver con publicaciones, redes sociales, y vamos a, bueno, en parte, vamos a hablar de esta herramienta, este software de código abierto que es gratuito, que se llama Creepy, que lo que hace es recolectar información de geolocalización de determinadas redes sociales. En este caso, lo que estamos viendo es, a partir de una cuenta de Twitter, de vuelta a la cuenta de Fernando, podemos ver... Nos hablan de conejillo de India, Joaquín, acá. Perdón. Bueno, sí, pasa. La información que estamos viendo entonces es información de geolocalización recolectada de la cuenta de Twitter de Fernando Peiretti, en este caso. Existe de vuelta una condición necesaria que debe darse para que podamos acceder a esto. Es que el usuario en determinado momento de tiempo haya dado consentimiento de dar esta información acerca de su localización. En la parte de configuración uno puede dar consentimiento, ¿no?, de este tipo de cosas. Pero bueno, muchas veces los usuarios no estamos al tanto de todos estos parámetros y quizás sin estar del todo consciente estamos dando mucha información personal que puede ser recolectada con este tipo de software. Como complemento a este software tenemos Google Maps. Lo que hace Creepy es generar una extensión, ¿no?, un archivo de extensión KML que se puede exportar a Google Maps y de esa manera lo podríamos expresar, lo podríamos ver gráficamente. Esto resulta de mucha utilidad, quizás simplemente con ver una locación no podríamos saber a veces qué tan lejos o cerca están. Entonces, a partir de la representación gráfica a través de Google Maps, podríamos ver que estas ubicaciones representadas gráficamente. Al mismo tiempo, la ventaja que ofrece Google Maps es que se le pueden añadir distintas capas. Entonces, por ejemplo, podríamos agregar otro mapa en el cual identifique ubicaciones asociadas con determinados hechos. Esto puede ser muy útil a los efectos de una investigación cuando quizás necesitamos saber en qué lugar estaba determinada persona al momento que ocurría algún hecho que resulta de relevancia para la investigación. Entonces, es una herramienta gráfica muy poderosa que nos puede ayudar a obtener conclusiones. Sí, me quedo con un comentario antes de entrar en esta, Joaquín, respecto de lo anterior. Sí. Y el cuidado de la información que cada uno tiene que tener. Recién veíamos, por ejemplo, yo le di el permiso a Twitter para que registre ubicaciones desde las cuales yo estaba emitiendo tweets, y rápidamente Joaquín me investigó y supo en qué lugares geográficos estuve, y básicamente fecha, día, hora y segundo en el cual yo emití un tweet. Pensemos, digamos, que todo esto es materia prima de investigación. Y digamos, Twitter es una red y hay otras más que están cubiertas con tecnologías como las que veíamos. Uno puede empezar a entender y relacionar rápidamente en un contexto de un hecho de fraude, un hecho de acoso
laboral, sexual, en los contextos de investigación que uno transite, información que es crítica sobre una persona, y también miremos lo del otro lado, para cuidar nuestra información, ¿no? Cada vez que le damos permiso a una aplicación para que recabe datos, sepamos que esos datos alguien después los puede leer y los puede usar. Correcto. Ya terminando con las últimas explicaciones de herramientas, metadatos es un tema también muy interesante para comprender. Hay también herramientas gratuitas que permiten conocer los metadatos de archivos que nosotros podamos ver. Cuando hablamos de metadatos, a lo que nos referimos es a específicamente información que nos describe ciertas características de los documentos. Imaginemos un ejemplo muy concreto, una imagen, una foto, un archivo JPG, que es de los más comunes, y cuando nosotros tenemos estos archivos, poder entender cuándo se sacó la foto, si alguien la modificó, con qué dispositivo se tomó esa imagen. Bueno, es información que nos ayuda mucho en los trabajos de investigación, y es información que uno la puede tener a mano. Entonces, por ejemplo, podemos descubrir que una determinada imagen que está en investigación se tomó con un determinado teléfono. Y quizás eso nos permite entender si ese teléfono, por ejemplo, corresponde a la flota de teléfonos de la compañía. Eso nos puede, de algún modo, empezar a generar data interesante respecto de un archivo puntual. Bueno, un software más, en este caso recolecta el que estamos viendo en pantalla, que ahora vamos a ver un video breve de cómo funciona. En este caso no es un software gratuito, es un software pago, pero existen varios que nos ofrecen este tipo de posibilidades. Lo que hace este software es recolecta información a partir de fuentes abiertas y las va representando gráficamente. Si ya están viendo el video. Lo que permite es partiendo de determinado nodo que nosotros le vamos a indicar cuál, que puede ser un dominio web, un subdominio, una dirección de correo electrónico, una dirección IP, direcciones físicas. Partiendo de esos nodos nos empiezan a tirar relaciones. Lo que estamos viendo en el video son relaciones que nosotros le indicamos al software que las ejecute de manera automática. Lo que estamos viendo, por ejemplo, es a partir de la web de BDO Argentina, nos dice, por ejemplo, que es una compañía que está en Capital Federal, nos dice los servidores en los cuales el sitio está alojado, los administradores de ese servidor, nos dice direcciones de correos electrónicos asociadas, personas, y de esa manera podríamos seguir ampliando este árbol de conexiones. Si bien este tipo de herramientas muchas veces se utilizan con motivos de seguridad, de ciberseguridad, ya que permite la detección de vulnerabilidades en ciertas redes y equipos, también puede resultar de utilidad a la hora de hacer una investigación. Por ejemplo, si estuviésemos investigando una empresa que creemos que tiene conexión con determinada persona, pero no sabemos bien cómo, bueno, quizás a partir de este tipo de análisis podríamos ver que la conexión viene del lado del administrador del servidor donde se aloja el sitio web, por ejemplo. Son herramientas complementarias, obviamente. Es difícil resolver un caso simplemente con la utilización de una de estas herramientas que vimos. Simplemente es recolectar información y avanzar en ese sentido. Bien. Perfecto. Y ya por último, para cerrar este pequeño bloque de herramientas que permiten trabajar con información abierta, me gustaría hablar de Tor. Quizás algunos conozcan Tor y lo asocien a alguna noticia o algún documento que hayan leído relacionado con la Dark Web, como Tor como uno de esos motores de búsqueda, una especie de Google de la Dark Web. La verdad es que Tor tiene muchas cosas que desde mi punto de vista son bastante interesantes. Y la primera es que permite que la persona que está llevando adelante un proceso de investigación de algún modo pueda tener una capa de invisibilidad, por así decir,
respecto de los servidores con los cuales está interactuando y tomando datos. Y esto se da por una característica que se llama el onion routing, que tiene Tor, que básicamente lo que permite es que un usuario, acá estamos viendo un pequeño gráfico, imagínense que son el usuario 1, en un caso normal, por ejemplo, si usamos Google y queremos consultar una página web, por ejemplo, en una investigación de un proveedor que sospechamos que es fraudulento, lo que va a hacer la máquina es conectarse al servidor donde está esa página web y eso deja rastros. La persona que está del otro lado podría identificar nuestro IP, podría identificar cierta información, inclusive de nuestro equipo, con qué computadora nos conectamos. Imaginémonos que hay un equipo de investigación que está analizando un proveedor fraudulento y de pronto 2, 3, 4 investigadores, todos se loguean a la página de ese proveedor fraudulento. La persona que está del otro lado, si lo hacen todos usando Google, va a poder ver, por ejemplo, si están todos trabajando en la misma empresa y tienen la misma computadora, que 4 computadoras de él, de tal característica, con tal monitor, están visitando su computadora, les va a mostrar el IP. La persona podría, digamos, del otro lado, si tiene cierta experticia, no muy compleja, darse cuenta que hay un tráfico anómalo en su sitio y que podría de algún modo estar siendo revisado si tiene alguna sospecha. En el caso de Tor evita esa vinculación directa desde una computadora al servidor, y lo que hace es que esa conexión que se da entre una computadora y un servidor pase a través de muchos otros servidores. Por eso se llama, de algún modo, la cebolla, que tiene varias capas. Entonces, de pronto, si yo me quiero conectar, me conecto al servidor del proveedor fraudulento, pero desde el otro lado van a ver que hay una conexión que está llegando desde, no sé, Francia, por ejemplo. Y yo estoy sentado acá en mi casa en Buenos Aires. Pero Tor me va a enmascarar. Y eso es algo particularmente interesante para los procesos de investigación. Por otro lado, pensemos también que Tor no guarda cookies. De algún modo, las cookies, no quiero entrar en mucho detalle y perder tiempo con eso, pero las cookies muchas veces implican ciertos sesgos en las búsquedas que Google nos devuelve resultados que están orientados a nuestro perfil de algún modo de búsqueda. Bueno, cuando usamos Tor eso no existe y uno tiene acceso, digamos, a una información menos sesgada. Siempre recomendamos en procesos de investigación utilizar Tor y en algunos casos cuando vemos fuentes, por supuesto, más amplias, no una página puntual de un proveedor fraudulento, también hacerlo con Google para tener siempre las dos miradas. Y hablando un poco de búsquedas en Internet y principalmente como motor Google, nos gustaría sí compartir con ustedes cómo hacer para operar con Google con mucha eficiencia. Todos sabemos usarlo, digamos, no vamos a enseñar a googlear, pero sí vamos a mostrarles operadores, algunos pueden ser más conocidos, otros menos, que en ciertos casos puntuales pueden hacer la diferencia entre poder acceder a un dato o no hacerlo, porque ese dato está de algún modo en conjunto con muchísima otra información que nos ensucia la búsqueda y no nos permite llegar a la conclusión. Si querés, Joaquín, te dejo para que te explayes acá. Sí, efectivamente. Bueno, como decía Fernando, la utilización de operadores que se pueden utilizar en diversos motores de búsqueda e incluso en algunos software en particular también, lo que nos va a posibilitar es acortar el universo de búsqueda y de esa manera quizás lanzar búsquedas más focalizadas, lo cual nos va a dar mejores resultados y más rápido seguramente. Lo que vamos a ver ahora es, bueno, vamos a repasar una serie de operadores y vamos a ver en Google rápidamente alguno de ellos para ver cómo funciona y de qué manera se pueden utilizar. Yo ahora voy a compartir el navegador y vamos a aplicar algo. Muy bien. Por ejemplo, veíamos en pantalla que el ejemplo que queríamos ver era la velocidad del jaguar. Sabemos que jaguar puede estar haciendo referencia, tiene más de una concepción, quizás puede estar haciendo referencia al animal o también está asociado a una marca de autos. Bien, si nosotros quisiéramos saber la velocidad del animal, entonces al buscar velocidad del jaguar, corremos el riesgo de que los resultados se vean contaminados
con la información referida a los autos. Entonces, una manera que tenemos de excluir todos esos resultados en la búsqueda es la siguiente. Vamos, velocidad Jaguar, y le decimos que me excluya de la búsqueda la palabra auto. De esta manera, si están viendo en el navegador, no va a aparecer la velocidad referida al auto, bueno, siempre y cuando la palabra utilizada sea auto. Si en la noticia aparece la palabra carro, bueno, podemos al mismo tiempo eliminar esa palabra de la búsqueda. Y vamos a ver acá exclusivamente la velocidad del animal. Bien, otro operador que utilizamos con mucha frecuencia es el de las comillas. Lo que permiten las comillas es buscar exactamente la palabra o el grupo de palabras que estamos indicando. Por ejemplo, vamos a hacer un caso de la persona Juan Mauricio Macri. Esta persona, ya les adelanto que no vamos a conseguir nada porque no existe en nuestro país al menos, pero ¿qué pasa? Si nos encuentran una investigación en donde el nombre de la persona sea muy similar al de otra persona con mucha exposición. Bueno, de esta manera va a ser muy difícil encontrar algo referido a esta persona. Todos los resultados van a estar concentrados en aquella persona de mayor exposición. Por ejemplo, un caso puede ser Juan Mauricio Macri. Bueno, va a ser muy difícil realmente encontrar resultados de este sujeto y no de Mauricio Macri. Entonces, si buscamos, vamos a ver los siguientes resultados. Bueno, ¿qué me arroja en este caso este motor de búsqueda? Me tira la cadena de palabras Juan Mauricio Macri, está haciendo referencia a Mauricio Macri, efectivamente, pero precedido por la palabra Juan. Una manera que tenemos de escapar de esto es, bueno, utilizando al mismo tiempo el operador del cual hablábamos antes. Que, por ejemplo, quiero que me excluya todas aquellas cosas relacionadas a San Juan. Entonces le decimos, en este caso vemos que los resultados son los siguientes. Bueno, Mansur Juan seguido de Mauricio Macri. Vemos, nuevamente los resultados se ven contaminados por otra cuestión. ¿Qué podría ser? Bueno, le puedo sacar Mansur al mismo tiempo. Y así ir acotando el universo de búsqueda para llegar al resultado que queremos. En este caso, como les decía, no íbamos a encontrar nada de Juan Mauricio porque no existe en nuestro país. Bien. Vemos un segundo. Bien, tenemos entre otros operadores, por ejemplo, el operador link. El operador link lo que hace es identificar páginas web en donde se mencione determinado enlace, ¿no? A partir de esto lo que podríamos conseguir son relaciones de determinada compañía con otra. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de BBVA Argentina, acá lo que vamos a encontrar son páginas web en donde se menciona a BBVA Argentina. Bueno, obviamente la página de BBVA Argentina va a estar en los resultados, bueno, un resultado de Fernando, pero después vemos, por ejemplo, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, y así, bueno, podríamos llegar a encontrar una relación a partir de la utilización de este operador. Aquí agrego un comentario muy chiquito respecto del link. Es un operador muy útil en investigaciones para poder relacionar sitios web, especialmente cuando estamos hablando de una investigación donde hay un sitio sospechado, donde entendemos que hay una empresa que puede ser un proveedor fraudulento. Este operador nos permite rápidamente vincularlo con otros. Entonces, si en una investigación concluimos que el proveedor es fraudulento y vemos que su sitio web a su vez está linkeado en otras empresas, por ejemplo, son proveedores de la compañía que nos contrató para hacer la investigación, bueno, tenemos un elemento para poder entender si, por ejemplo, estamos en presencia de una red de compañías que están llevando adelante un fraude, y es algo que sería muy difícil de conocer de otra manera. Tendríamos que conocer todos los sitios web, visitarlos manualmente, y con este operador en minutos podemos entender. Efectivamente. Bien, vamos a poner otro ejemplo, también muy cortito, por ejemplo, otro muy utilizado, dos de los más utilizados, también uno es el operador site, sitio, que lo que permite este operador es que la búsqueda que estemos llevando a cabo sea ejecutada solo en determinado sitio web. Por ejemplo, yo quiero saber qué rol ocupa Fernando dentro de la organización,
Fernando dentro de BDO. Entonces lo que podemos decir es, Fernando Peiretti, lo podemos decir que lo busque solo dentro del sitio de BDO Argentina. De esta manera, rápidamente lo vamos a poder identificar dentro de ese sitio. Es decir, otra vía podría ser entrando al sitio, al buscador del sitio y ejecutando la búsqueda, pero bueno, quizás el sitio no tiene buscador y es una complejidad. De esta manera podemos ir directamente. Acá, Joaquín, te introduzco un pequeño ejemplo relacionado con lo que hablábamos antes. Por ejemplo, supongamos que estamos haciendo una investigación de una tercera parte que opera en una jurisdicción poco común o alejada de nuestro conocimiento normal. Entonces, rápidamente, por ejemplo, podemos identificar medios de prensa, como hablábamos antes, con la herramienta para poder hacerlo, con Newspaper Maps. Y luego de identificar medios de prensa en, imaginémonos, un pueblo o una ciudad pequeña de Argentina, podemos usar el operador site para buscar toda la información que hay de esa persona o de ese proveedor que estamos revisando exclusivamente en ese medio de ese lugar. Y podemos ver, no sé, todas las menciones que hay a lo largo de los años solamente focalizadas ahí. Eso le da mucha potencia a la búsqueda, mucha especificidad y nos maximiza la posibilidad de tener datos relevantes. Y todo eso se puede hacer en minutos, conociendo algunas aplicaciones y algunos comandos de Google. Efectivamente, sí. Por último vamos a ver, hay muchísimos operadores de distinto tipo, pero estamos mencionando y repasando algunos de los más utilizados. Otro operador que resulta de mucha utilidad, por ejemplo, es buscar por tipo de archivo. File type es el nombre del operador. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que no estamos en una investigación, pero que queremos consultar los servicios que ofrece fraude, investigaciones y disputas, el sector en BDO. Entonces, lo que podríamos hacer es, buscamos, por ejemplo, feed BDO y le decimos que el resultado tiene que ser en la forma de un archivo PDF, ¿no? Como pueden ver, acá en el navegador, todos los resultados hacen relación a archivos PDF. Esto resulta de mucha utilidad también cuando estamos buscando documentos oficiales, ¿no? Buscar, por ejemplo, en un PDF. Asimismo puede ser, bueno, no solo un archivo de este tipo, puede ser un archivo Excel, uno de Word, un dataset, eso ya, digamos, no hay límites en ese sentido. Y acá, bueno, rápidamente podemos acceder a un brochure, por ejemplo, de los servicios que ofrece el área de FIT. Bien, bueno, si les parece volvemos a la presentación. Y continuamos con esto. Hay otros operadores que también pueden resultar de importancia, pero al menos en nuestro caso son menos utilizados, como puede ser el signo monetario cuando estamos buscando determinado precio, los 2 puntos cuando queremos establecer un rango de precios, por ejemplo, el operador numeral que sirve para buscar más que nada en redes sociales, hashtags, y bueno, de vuelta, no son los más utilizados por nosotros, pero que igual pueden resultar útiles en determinadas circunstancias. Una cosa más respecto a búsquedas de Internet, como les decía antes, a veces el universo de información es sumamente amplio, por lo cual se dificulta mucho buscar información y se trata de, combinando quizás operadores junto con la configuración de las preferencias en el motor de búsqueda que estamos utilizando, lo que vamos a hacer es ir todo el tiempo acotando este universo y yendo de manera más focalizada al objetivo. Por ejemplo, las posibilidades que ofrece Google en sus preferencias es poder filtrar resultados por país, por idioma y por fecha. Como les mencionaba en algún otro punto de la presentación, los resultados se van sesgando en relación a las búsquedas anteriores nuestras, al lugar donde estamos alojados realizando la búsqueda, a nuestro idioma. Entonces, de esta manera, quizás, si nos toca hacer una investigación en otro país, con esta serie de filtros sumados a los operadores, las chances de éxito de encontrar lo que estamos buscando son mayores. Esto es lo que les mencionaba anteriormente, la combinación entre operadores y filtros. Y también otro ejemplo que vamos a ver es la búsqueda por imágenes. Muchas veces, bueno, Google ofrece la posibilidad de
de buscar una imagen, sea por la dirección de la imagen en sí o cargando una de nuestro equipo. El ejemplo que estamos viendo en el video es una imagen de Alberto Fernández. Vamos a suponer que no conocemos quién es este señor, necesitamos saber quién es, y bueno, subiendo una imagen, acá Google nos dice que es el presidente y tiene dos posibilidades. Nos arroja imágenes similares y al mismo tiempo dice en qué otros sitios se encuentra la imagen que acabamos de buscar. Esto muchas veces sirve para, por ejemplo, cuando vemos una noticia en portales no muy serios, quizás buscando por imágenes podemos llegar a una noticia que haga referencia al mismo hecho, pero quizás en portales más serios que, bueno, nos da mayor seguridad a la hora de expresar una información. Bien. ¿Fer? Excelente, Joaquín. Un poco siguiendo con lo que estamos de algún modo conversando. Cuando hablamos de información, fuentes públicas, yo decía al principio que cuando de algún modo se empiezan a desarrollar políticas de gobierno abierto, esto genera que los estados desde sus diferentes organismos empiecen a contarle o a ponerle a disposición a la población de forma totalmente transparente mucha información. Información que puede tener que ver con empresas, información que puede tener que ver con operaciones que lleva adelante el Estado. Pensemos en licitaciones. Hoy los portales de compras del Estado, nacional, provinciales, pensemos en provincia de Buenos Aires, Capital Federal, en muchas provincias se está llevando adelante una apertura de información importante y permite conocer de algún modo cómo empresas y personas se están relacionando con el Estado. La justicia, por otro lado, es una fuente de información relevante. El boletín oficial, como un sitio, yo les diría, central para entender las historias de las empresas. Y por otro lado también información pública, no ya de entidades de gobierno, pero sí desde el punto de vista de la prensa. Se empiezan a ver cómo asociaciones de periodistas también están trabajando y de algún modo aglutinando información muy relevante. Ahora vamos a ver un poquito más adelante sobre los distintos casos de escándalos financieros que se han dado en paraísos fiscales y cómo el periodismo ha de algún modo trabajado con esa información y hoy está a disposición de cualquiera. Acá un breve ejemplo del boletín oficial, donde rápidamente, sabiendo hacer una búsqueda, uno puede tomar una empresa. Acá tomamos Bechet y Asociados, que es BDO, simplemente para mostrarles que esto realmente es real, y uno toma una empresa y puede ver a lo largo de los años distintos cambios que ha tenido la sociedad, ingreso y egreso de directivos, cambios de algún modo significativos que tengan que ser registrados en el boletín oficial, procesos concursales, pensemos, bueno, en este caso, por suerte, no los hay, pero si hubiera un proceso concursal lo veríamos reflejado, y distintos hitos que son muy relevantes en las empresas, uno los puede ver gráficamente de modo muy ameno, y esto sirve para analizar básicamente, por supuesto, investigaciones, pero por otro lado también con quién nos relacionamos. Hoy seguramente muchos de ustedes en sus empresas estarán preocupados por protegerse respecto de terceros de baja reputación, terceros que puedan de algún modo estar en connivencia con alguien de la compañía para hacer un fraude, terceros que pudieran estar involucrados en hechos de soborno que pongan en riesgo a sus empresas. Bueno, analizar terceros hoy con la cantidad de fuentes públicas que hay es algo absolutamente posible de ser realizado cuando uno tiene un buen manejo de estas fuentes, y desde mi punto de vista tiene un aspecto positivo y otro negativo. El positivo es que tenemos la información y que podemos de algún modo hacer análisis muy profundo de terceros si de algún modo se trabaja metodológicamente con todas estas bases de datos y estos sitios relevantes. Y algunos estará pensando, bueno, ¿y qué es lo negativo de eso? Bueno, también pensemos que tener mucha información a disposición y no hacer nada con eso nos va a ser complicado el día de mañana, si hay un problema, explicarle tanto a la justicia de Argentina, a través de nuestra norma anticorrupción ya desde marzo del 2018, que no sabíamos nada sobre X proveedor que pagó un soborno para que ganemos un negocio, cuando de ese proveedor, de algún modo, tenemos montones de información pública a disposición que, digamos, se puede acceder muy rápidamente.
y, digamos, y ni que hablar a justicias de otros países. Me imagino que quizás muchos de ustedes trabajan con compañías multinacionales o están de algún modo desarrollando sus tareas en multinacionales donde hoy FCPA es un, digamos, motor de sanciones, es el más importante del mundo y realmente cuando uno mira los últimos años, el crecimiento de sanciones es realmente muy significativo y es muy probable que jueces en Estados Unidos, ante casos de soborno en el extranjero, como puede ser Argentina, estén muy atentos a cómo las multinacionales que están operando acá gestionaron sus relaciones con los terceros y cómo los investigaron para saber si esos terceros implicaban un riesgo de fraude que de algún modo hubiera detenido la relación entre la empresa y el tercero si se hubiera hecho un buen due diligence. Bueno, hoy en día la información con la que se cuenta en Argentina y en muchos países de la región permite hacer excelentes análisis de tercero con mucha profundidad para acudir a las empresas y poder inclusive demostrar a la justicia local o de otros países que se hizo un trabajo con mucha seriedad y utilizando fuentes de información para poder medir el riesgo de esos terceros. Hablábamos justo antes también de estas fuentes que no vienen de gobierno, pero sí de asociaciones de periodistas y que realmente son muy prestigiosas y utilizadas en el mundo. De algún modo esto nace con Panama Papers, pero no se detiene ahí. En algunos casos, uno en la jerga le suele decir, bueno, las bases de Panama Papers, pero la verdad que es mucho más amplio que eso. Se produjeron otros escándalos y filtraciones de información en otros países del Caribe. Bueno, Paradise Papers fue otro evento significativo y hubo varios más que permitieron a esta Asociación Internacional de Periodistas armar muy buenas bases de datos de consulta y de relacionamiento que es muy recomendable usar tanto en investigaciones, tanto en análisis de terceros para conocer si una persona o una empresa con la que tenemos relación de pronto tiene una entidad en una compañía offshore, en el Caribe, por ejemplo, y esa compañía, por ejemplo, pudo haber sido utilizado como vehículo de pago de sobornos para funcionarios públicos en el pasado. Bueno, ese tipo de datos hoy los podemos saber y yo nuevamente les digo, bueno, esto es positivo porque nos permite revisar mucho más en profundidad a cualquier vínculo que vamos a tener o cualquier tipo de investigación. Uno puede rápidamente tomar estos datos para usarlos como un elemento relevante de investigación. Y por otro lado, el aspecto negativo, que es si no los usamos y el día de mañana tenemos un problema, nos va a costar mucho decirle a la justicia de cualquier país que no teníamos conocimiento de esas cuestiones que hoy, digamos, están muy dadas a publicidad. Joaquín, me parece que estás silenciado. Bueno, sí, siguiendo por la línea de bases de datos y de relacionamientos, como puede ser el caso que mencionabas de los archivos de Panama Papers, Paradise Papers, Bahama Leaks. Otro que también en los últimos años estuvieron a nuestra disposición son datasets que sube, en nuestro caso, el gobierno argentino. Y, por ejemplo, acá, a modo de ejemplo, podemos ver el tipo de cosas que podrían hacerse cruzando datasets de manera muy sencilla. Por ejemplo, acá, lo que hicimos fue, a modo de ejemplo, nuevamente cruzar las bases de datos de proveedores estatales con la de empleados estatales y relevamos 565 coincidencias. Esto de por sí no significa que se esté cometiendo algún tipo de ilegalidad, pero bueno, al menos es un indicio. Después podríamos continuar aplicando filtros y ver qué tipo de cosas pasan. Algo que utilizamos es, muchas veces tenemos bases de datos privadas y las podemos cruzar para ver si existe algún tipo de coincidencia con, por ejemplo, las bases de datos que mencionaba Fernando anteriormente, la de Panama Papers. Lo hemos hecho en la práctica, suelen arrojar muchos resultados, pero de vuelta, muchas veces no es un indicador directo de fraude, pero es al menos un indicio más, es una pista más por donde se puede empezar a indagar. Bien, Fer. No sé si quieres hablar. Ya llegando un poquito más al final, nosotros al principio decíamos que nos gustaría también mostrarles rápidamente cómo uno puede resolver un caso de sencilla complejidad
o un caso muy complejo con herramientas de investigación pública. En este contexto, solo a modo de explicación, vemos lo que conversábamos al principio. Tenemos un individuo semicio, una persona sobre la cual se sospecha y vamos a investigar, y rápidamente uno con los procesos de investigación va a llegar a determinar quién está alrededor de esa persona. En este caso vemos un caso particular de todas personas físicas rodeándolo. Esto también se puede llevar adelante en procesos de licitaciones, donde uno está de algún modo analizando oferentes, y por ejemplo este es un caso práctico que nos ha tocado investigar hace unos años, donde veíamos que llegaban oferentes, pero detrás de esos oferentes nos encontrábamos con las mismas personas. Bueno, este tipo de información es la que uno puede llegar a relevar rápidamente con nuestros análisis. Y acá vamos a pasar, Joaquín, vos avanzás ahora con el ejemplo práctico del caso, digamos, más sencillo, de menos exposición, y luego vemos rápidamente un caso de corrupción de alto perfil que se puede analizar con fuentes públicas muy rápidamente. Sí, efectivamente. Bueno, vamos a ver dos casos prácticos. El primero, de manera muy sencilla, ver cómo relacionando cierto tipo de información a partir de redes sociales y bases de datos públicas, podemos llegar a validar la identidad de un sujeto en una red social. Muchas veces, como Fernando mencionaba al principio de la presentación, es de vital importancia encontrar el perfil en alguna red social de una persona, ya que nos podría estar dando indicativos de su nivel de vida, que puede ser sumamente importante a los efectos de una investigación y ver si está cometiendo algún ilícito, por ejemplo, o también de ver su entorno, las personas más cercanas, quién tiene interacción. En este caso, vamos a suponer que nos encomendaron analizar un relevamiento del perfil del siguiente sujeto, de Guillermo Enrique Caló Gómez, y que además de su nombre, el dato que nos dan es que es de nacionalidad paraguaya. Estos son los únicos datos que tenemos, y a partir de eso deberíamos poder llegar a validarlo en redes sociales. Obviamente no siempre ocurre, quizás hay que tener un poco de suerte a veces, pero vamos a ver una manera en la que lo podemos hacer. Entonces, a partir de esto, sabiendo su nombre, sabiendo su nacionalidad, aplicando búsquedas en Google junto con operadores, vamos a relevar menciones en Internet que, combinándolas con la información presente en redes sociales y con bases de datos públicas, podemos terminar por validar su identidad. Bien, esto es lo que le decía. El orden que siga el proceso, bueno, está a criterio del investigador, de las herramientas con las que se sienta más cómodo, y seguramente se repita por varios ciclos. Vamos a ver entonces. Lo que vamos a hacer es intentar encontrar a esta persona en redes y ver que efectivamente se trata de él. Como les recuerdo que solo sabemos su nombre y su nacionalidad. Entonces yo ahora le voy a compartir pantalla y vamos a ver cómo podríamos llegar a lograrlo. Recordemos que el nombre que tenemos es Guillermo Enrique Caló Gómez, y vamos a suponer que lo que queremos, la decisión que tomamos en un primer momento es buscarlo directamente en redes sociales. Digamos, si solo existe una persona con ese nombre, va a ser sencillo de determinar. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, perdón, voy a buscar Guillermo Caló. Sabemos que en la mayoría de las ocasiones las personas no utilizan su nombre completo en las redes sociales, sino simplemente suele ser el primer nombre y el primer apellido. Bueno, este es un ejemplo. Vemos que existen muchísimas personas con este nombre, Guillermo Caló. Vemos dónde viven, recordemos que sabemos que es de nacionalidad paraguaya, por lo tanto podríamos en ese sentido ir acotando la búsqueda. Bien, vemos muchos. Digamos que el primero vemos que vive en Asunción. Bueno, hay altas probabilidades que se trate de él, pero de vuelta no hay manera de saberlo. ¿Cuál sería el siguiente paso? Descartar que en Paraguay exista otra persona con el mismo nombre o un nombre similar, un nombre que contenga entre sus partes a Guillermo y a Caló. Entonces, lo que podemos hacer, una de las maneras que tenemos de hacerlo es intentar descartar la homonimia, ¿no? Podemos hacerlo mediante una consulta de RUC. Bueno, esto es una base de datos pública. El RUC es el equivalente, sería a nuestro QUIT, la identificación fiscal de las personas. Entonces lo que hacemos es buscar a Guillermo Caló y vemos qué nos arroja.
Lo que vemos acá es, bueno, hay 3 resultados. Genaro Guillermo Caló Claverol, que podría tratarse de la persona que estamos viendo en las redes tranquilamente. A Guillermo Enrique Caló Gómez, que de vuelta podría tratarse de esa misma persona, y en definitiva es el que estamos buscando nosotros. Es Juan Guillermo Cardoso Calonga, que nos arroja el resultado porque en alguna parte de su nombre está contenida la palabra Guillermo y la palabra Caló. Bien, entonces ahora acotamos nuestro universo a 2 resultados, a estas 2 personas. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, ahora tenemos que relacionar la información que vayamos encontrando. Podemos ver su perfil, bueno, yo voy a ir directamente porque ya conozco el caso, pero por ejemplo vamos a ver esta foto. Lo que dice Guillermo es que va a extrañar mucho a Ángel y dice que es su hermano mayor, que Guillermo es el hermano, no, que Ángel es el hermano mayor de Guillermo. Bien, acá ya tenemos un dato importante, ¿no? Ya sabemos que hay un parentesco entre estas 2 personas. Lo que podemos hacer a continuación es la búsqueda de algo que relacione a estos 2 sujetos. Y por ejemplo, lo que podemos hacer es Guillermo Caló, y acá hay un operador que no pusimos en práctica antes, es el operador OR. Lo que hace este operador es decirle, uno le indica al motor de búsqueda que arroje al menos uno de los 2 resultados. Puede ser uno o pueden ser los 2 al mismo tiempo. Y por ejemplo, lo que encontramos es esta noticia. Ángel Luis Caló Gómez. Recordemos que la publicación era dedicada a Ángel, que murió en el mes de noviembre de 2016. Es el motivo por el cual él le dedica esta publicación. No es muy alegre el ejemplo, pero bueno, es algo que encontramos que representa bien lo que estamos haciendo. Acá vemos en los avisos fúnebres de esta página de Paraguay, vemos aquellos dedicados a Ángel Luis Caló Gómez, ¿no? Y buscamos. Y por ejemplo, en este aviso en particular dice, Ángel Luis Caló Gómez, que murió el 8 de noviembre de 2016, y están presentes sus hermanos Guillermo Caló. ¿Para qué sirve esto? En este aviso lo que estamos viendo es que el apellido de Ángel, en este caso, que además coincide la fecha, esto se publicó 8 días posterior a la muerte que figura en el aviso, que el apellido de Ángel es Caló Gómez, y sabemos que Guillermo es su hermano. De esa manera podemos estar seguros que el perfil de este sujeto, de Guillermo Caló, efectivamente es la persona que estamos buscando, Guillermo Enrique Caló Gómez. Ahora volvemos a la presentación para continuar y terminar ya con el segundo ejemplo práctico. De esta manera, digamos, muchas veces, como ya repetimos en un par de ocasiones, identificar a la persona en las redes sociales puede resultar de vital importancia para una investigación, para ver su entorno, el estilo de vida que lleva, entre otras cosas. Bien, para cerrar. Excelente, Joaquín, ese caso práctico que yo para cerrar les voy a mostrar de forma muy resumida y muy rápida un caso que podría ser de más alto perfil. Muchos de ustedes, y digamos en la prensa, uno suele ver, digamos en distintos medios, que hay empresas que se le adjudican a Hugo Moyano. Covelia es una de las más conocidas, que se dice, comillas, que bueno, que sería de Moyano, pero a veces, digamos, no, las evidencias, por lo menos en las notas periodísticas, no aparecen tan claras, digamos, la justicia, digamos, tampoco llega a conclusiones muy precisas, y nosotros dijimos, bueno, ¿por qué no intentar hacer un caso como este buscando información pública, información que tenga cualquiera, simplemente relacionándola a través, por supuesto, de la metodología que usamos nosotros en BDO. Entonces lo que dijimos acá es, bueno, Covelia como compañía tiene socios fundadores de la empresa, que son personas que podemos identificar a través de fuentes públicas. Por otro lado, Moyano tiene un núcleo familiar cercano, entre ellos su esposa, y su esposa a su vez tiene cargos en empresas al mismo tiempo que su hija. Entonces, es posible relacionar a los socios fundadores de Covelia con empresas en las cuales la esposa y la hija de Moyano estén desempeñándose. Nos hicimos esa pregunta y dijimos, bueno, al principio dijimos, esto debe ser imposible, porque la verdad es que
no se veían muchos datos en prensa sobre esto, y cuando empezamos a aplicar la metodología, bueno, nos empezamos a sorprender, dijimos, bueno, no es tan imposible. Y efectivamente, uno puede llegar desde los socios fundadores de la compañía Covelia a vinculaciones con compañías en las cuales la esposa y la hija de Moyano tienen, digamos, roles importantes. Si pasamos al slide siguiente, y les voy a mostrar ahí la conclusión directamente resumida, acá vemos la empresa Covelia, estoy acá mostrando con mi mouse, y vemos que tienen socios fundadores. Vemos que hay una persona que se llama Adrián Arenales, que es uno de los socios fundadores, un dato de color interesante, una persona que fundó 177 sociedades. Claramente es un indicador de algo extraño, no es normal que una persona funde tantas empresas. Cuando vemos eso en general, y esto como comentario para cualquier investigación que ustedes hagan, bueno, alguien que funda muchas sociedades usualmente suele estar de algún modo enmascarando al dueño real de esa empresa. Y vemos que entre las empresas que funda esta persona, hay otras sociedades. Hay una sociedad que se llama acá Private Ragni, hay otra que se llama Renly Sixers. Bueno, esta empresa en particular, Private SA y Ragni SA, es una empresa que además de ser fundada por Marcelo Adrián Arenales, fue también fundada por una persona que se llama Lucio Vicente Pizarro. Y Lucio Vicente Pizarro, pues, es un fundador de una empresa que se llama Dixey. Esta empresa que se llama Dixey es una compañía que está vinculada de forma directa con la hija de Moyano, que es Valeria Alejandra Salerno. Con lo cual uno a través de ciertas conexiones, yo acá fui por un nodo de conexión, hay otros más, pero no quiero hacerlo tan largo, uno puede a través de ciertas personas que han participado en fundaciones de sociedades, plantear que hay un relacionamiento entre una empresa y una persona. Y este es un caso, digamos, que puede ser muy llamativo, muy, digamos, conocido, y que uno con fuentes públicas puede tener indicios muy concretos respecto de un vínculo. Con lo cual, el mensaje que le dejamos es que la utilización adecuada con una metodología robusta de las fuentes públicas va a permitir hacer investigaciones mucho mejores, porque vamos a tener acceso a mucha más información, vamos a poder contar con evidencias sólidas y evidencias que uno las puede elevar y utilizar para los trabajos que luego los abogados van a hacer respecto de juicios y acciones legales, porque es información, digamos, en muchísimos casos oficial. Digo muchísimos casos porque siempre la información que los gobiernos exteriorizan, de algún modo, tiene muchísima más fortaleza. Luego, información que puede ser pública, proveniente de fuentes no oficiales, puede ser un muy buen indicio para profundizar una investigación, inclusive para que la justicia la pueda profundizar, pero tiene, si queremos, algún escalón menos de fortaleza. Por un lado, investigaciones, por otro lado, análisis de terceros. Tenemos, acá lo vemos claramente, montones de fuentes de información que aplicadas metodológicamente nos permiten sacar una radiografía en profundidad de cualquier tercero con el que una empresa esté operando y prevenir cualquier hecho de fraude o corrupción que pudiera pasar, con lo cual hoy con esta información se pueden hacer cosas muy buenas. Como verán, no requiere un uso de tecnologías excesivamente complejas, se puede rápidamente llevar adelante un trabajo de estas características. Ustedes mismos en sus compañías lo pueden hacer y promover, y tienen acá en sus manos, de algún modo, la posibilidad de dar mucho más a sus empresas de hechos de fraude y corrupción, con lo cual, bueno, les agradecemos muchísimo la asistencia, vemos que se han quedado la mayoría hasta el final, espero que el curso les haya parecido atractivo. Y estamos a disposición para preguntas. Si hay algún tipo de pregunta que pudiera aparecer y ustedes la hacen por el chat, nuestro moderador nos las va transmitiendo. Perfecto, Fernando, tenemos algunas preguntitas, ahí se las estoy compartiendo para que puedan responder.
Perfecto. Bien. No sé, Joaquín, si vos las estás pudiendo ver ya. Yo no puedo ver ninguna hasta ahora. Estoy en nuestro chat, en el de solo organizadores y panelistas. Ahí te voy a derivar otra, a ver si te llega mejor. Si querés, Micaela, hacela la pregunta, si la contestamos directo, si no nos aparece. Sí. Ahí está, aguárdame un segundito. Ahí está. Preguntan si le pueden recordar cuál es la app gratuita para borrar las metadata de archivos y que no se puedan con ellos la información sensible. No es una app para borrar, sino que es una app, es una solución para identificar la metadata. Tenemos esta información un poquito más arriba. Sí, estamos hablando de Exif Tool. Esta es la aplicación. Perfecto. ¿Cómo hacer para que el motor de búsqueda te traiga toda la información que existe en la red global y que no solo te limite a la jurisdicción desde la cual se ejecuta la búsqueda? Por ejemplo, el caso que acabas de buscar a Juan Mauricio Macri. Tenemos ahí alguien deseoso de acceder a mucha información. Lo que, digamos, cuando uno no utiliza ningún tipo de operador y uno directamente pone palabras en el buscador, lo que va a hacer el buscador es traerte todo lo que encuentra y lo va a ordenar de cierta manera. Lo va a ordenar de cierta forma que tiene que ver con la popularidad de sitios, pero también con ciertas características que tenga el buscador, la persona que está buscando. Uno cuando va haciendo búsquedas utilizando principalmente Google, la computadora va dejando ciertos rastros de patrones de interés de la persona. Entonces, hacer una búsqueda con mi computadora o hacer la misma búsqueda con la computadora de otra persona no va a dar exactamente los mismos resultados. Y desde ese punto de vista, lo interesante de todas estas herramientas no es tanto el acceder a todo lo que haya, sino lo que uno necesita. Con lo cual, digamos, poner las palabras directamente y enter, en líneas generales nos va a traer todo lo que hay. Pero eso puede ser un universo gigante, inabarcable. Entonces, cuando buscamos algo, tenemos que relacionarlo con un contexto y los operadores que nosotros usamos nos sirven para poder de algún modo ir específicamente a ese contexto y poder acceder a la información que es relevante. Y esto especialmente es importante cuando uno hace búsquedas de determinados sujetos o empresas que hay información extremadamente masiva. Digamos, quiere leer todo lo que hay en Internet de una celebridad, por ejemplo, es muy difícil de abarcar todo eso. Hay que ir dándole contextos y los operadores, digamos que son como el cuchillo y el tenedor. Para poder comernos toda esa información, tenemos que saber cómo cortarla y dónde buscar. Bueno, acá sí estoy viendo algunas preguntas escritas. Opiniones específicas sobre herramientas, la verdad es que por temas de algún modo de ética profesional no vamos a dar, pero hay muchas herramientas muy conocidas que son muy buenas y que, digamos, se pueden usar. No es el foco específico de este webinar analizar herramientas particulares de compañías. Acá una pregunta interesante. Nos dice, ¿a través de qué programa vieron el último gráfico de interrelaciones de Moyano? La verdad es que no utilizamos, digamos, utilizamos software para el modelado y el diseño del gráfico. No utilizamos una aplicación específica donde pongamos dos nombres de personas y nos tire inmediatamente los vínculos. Digamos que esto es una opinión un poco personal, pero no hay una solución específica que uno ponga un nombre o dos nombres, haga enter y te diga cómo se unen y sea 100% fiable y certera. Pensemos, ¿y por qué es esto? No es porque haya malas aplicaciones, sino porque todo el tiempo hay nuevas fuentes de información, esas nuevas fuentes de información
hay que mapearlas y relacionarlas con otras, y ese es un trabajo muy dinámico, y digamos que está en permanente actualización. Hacemos que en los últimos 3 años, nosotros mostramos en la presentación que Argentina hoy tiene publicados cerca de 1000 datasets de información. Hace algunos años atrás había 0, y hoy hay 1000, y quizás en los próximos años haya más. Entonces, esos procesos de elegir qué información uno toma y cómo le incorpora una metodología, tiene que ver con un desarrollo metodológico. Y en nuestra experiencia, no hay un software 100% efectivo que uno ponga 2 nombres, toque un botón y diga eso a ciencia cierta. Hay que ponerle, digamos, metodología y digamos, una combinación de cabeza humana e inteligencia artificial para darle mucha velocidad y análisis a esos datos. ¿Alguna otra pregunta? Vemos que el tema buscadores fue interesante, o por lo menos repercutió en la audiencia. ¿Buscar con operadores te permite encontrar resultados en otras regiones? Ejemplo, Europa. Sí, cuando hacemos búsquedas avanzadas, uno puede elegir rápidamente el tema que esté buscando, puede sesgarlo a una jurisdicción particular, sesgarlo a un país en especial. Entonces podemos decir, bueno, yo quiero investigar a la empresa X, pero quiero investigarlo solamente en Argelia, por ejemplo, porque me preocupa lo que está pasando ahí. Entonces, con una búsqueda avanzada, podemos hacer ese tipo de sesgos y específicamente buscar información de un lugar puntual. Estas son cosas especialmente útiles cuando hablamos de grandes volúmenes de datos. Bueno, vemos que no hay más preguntas. Les agradecemos nuevamente a todos por la atención, por haber participado. Estamos a disposición con Joaquín para cualquier tipo de pregunta que tengan. Nos pueden buscar en LinkedIn, escribirnos a BDO y estamos a su total disposición. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Gracias, hasta luego.